Buenos días, mis queridos amados de este precioso grupo unidos en la verdad presente, unidos en la verdad revelada. Mis más sinceras felicitaciones para los líderes, expositores y para todos los afiliados o miembros de este maravilloso grupo. Hoy tengo el privilegio de hablarles sobre el cuarto mandamiento, que lo he titulado el Shabbat o reposo divino. ¿Cuál? Antes de comenzar, quisiera pedirle a Dios la bendición. Amado Dios, nuestro Padre de amor, invocamos tu nombre en esta hora para rogarte que la gracia divina y el poder de tu Espíritu nos acompañe en esta transmisión, para que esta palabra y este mensaje llegue al corazón de mis hermanos para bendecirlos y repercuta también, Señor, en los cientos de personas que después se van a conectar para escuchar este mensaje. Que la palabra de verdad haga un efecto poderoso en la mente y en el corazón de tus hijos. Quiero también pedir la bendición por los enfermos de tu pueblo. Por tu siervo David, permite que su recuperación sea total, que la operación haya sido un éxito, Señor, y él con su vigor y fuerzas pueda servirte. Por muchos otros hermanos que están quebrantados de salud, o tienen problemas financieros, económicos, te ruego, Padre, que los visites, que les impartas tu gracia abundante, le des fortaleza, consuelo y sabiduría para solucionar todos sus problemas. Regálanos una vez más, Señor, tu presencia y tu bendición. Te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, en el amante nombre de Jesús. Amén y amén. El Shabbat o reposo divino. ¿Cuál es el verdadero día de reposo? ¿Sábado o domingo? Este interrogante nos plantea un abierto desafío. Y digo desafío porque la gran mayoría del mundo cristiano observa como día de reposo el día domingo. Y solo una pequeña minoría de cristianos en el mundo observan el sábado. La pregunta, ¿a quién le creeremos? ¿A Dios o a los hombres? Pues no nos queda otra alternativa que apelar a la infalible y segura autoridad en asuntos de fe. Esto es, la fiel y firme palabra de Dios. Vayamos al mandamiento, al cuarto mandamiento. Si usted tiene sus Biblias, si tienen una Biblia católica, muchísimo mejor. Yo la voy a leer de una versión que se llama versión textual de la Biblia. Acuérdate del día Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el 7º día es Shabbat para Jehová tu Dios. No harás labor alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y descansó en el 7º día. Por tanto, Jehová ha bendecido el día Shabbat y lo ha santificado. Éxodo 20, 8 al 11. Desglosemos y hagamos una radiografía a este mandamiento, analizándolo línea por línea. Yo me he tomado el honor, por así decirlo, de hacerle una especie de exégesis. Y vamos a analizar línea por línea este mandamiento. Vamos a hacer lo que hace un niño cuando sus padres entienden que el niño está despertando la sabiduría. Que el niño comienza a preguntar por qué, cómo, cuándo, y a toda hora es por qué. Pues nosotros le vamos a formular textos bíblicos, a formular preguntas al mandamiento. Y vamos a permitirle que sea el mismo mandamiento, que sea el mismo Dios el que nos responda a estas preguntas. Yo no pretendo agotar el tema. Para hablar de este tema, hay más de 104 versículos en toda la Biblia que hablan
del Shabbat como día de reposo. Entonces, como ven, yo no pretendo agotar el tema. Lo único que yo deseo y he querido al prepararlo es sentar las bases, sentar los cimientos sobre el cual se pueda construir toda una plataforma perfecta y hermosa y armónica, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo, para mostrar cuál es el Shabbat de Dios, cuál es el reposo divino. Entonces vuelvo a hacer énfasis, lo que pretendo es dejar solo los fundamentos sobre el cual edificar. Muy bien. El mandamiento comienza diciendo: acuérdate del día Shabbat. Acuérdate. El mandamiento comienza haciendo una apelación a la memoria. Acuérdate. ¿Qué en primera instancia nos está diciendo Dios a través del mandamiento? Nos está diciendo: recuerden, téngalo presente, no lo olviden. El acto de recordar, sin duda alguna, que alude a un hecho del pasado, a algo del cual ya se tiene conocimiento. Mis amigos, es una realidad que en medio de tanto trabajo o actividad estamos proclives a olvidar. Teniendo en cuenta esto, es que Dios es muy puntual al decirnos: acuérdate, acuérdate. Acordarse. Pero surge la primera pregunta: ¿acordarse de qué? ¿De qué debemos acordarnos? Y el mandamiento nos responde: acuérdate del Shabbat. Acuérdate del Shabbat. El Shabbat es el único día bíblico de la semana al cual Dios le asignó un nombre propio: el día Shabbat. Los otros días se cuentan o se mencionan como días ordinales, es decir, como días que indican sucesión u orden. Ejemplo, en el capítulo 1 del libro de Génesis, usted encuentra la primera semana que dice de cada día de la creación: y fue la mañana, fue la tarde y la mañana el día primero, y fue la tarde y la mañana el día segundo, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Así que los días de la semana, el único día que tiene nombre propio es el día Shabbat. ¿Qué significa la palabra Shabbat? La palabra Shabbat es una palabra hebrea que significa reposar, descansar, desistir. En griego su nombre es Shabbatón y en latín es Shabbatún, de donde deriva la palabra española sábado. Pero viene la otra pregunta que nos permite hacerle el texto: acordarnos del día Shabbat. Pero ¿para qué debemos acordarnos del día Shabbat? Dejemos que el texto nos responda. Acuérdate del día Shabbat para santificarlo. Santificarlo. ¿Qué es eso de santificar? ¿Qué significa santificar el día Shabbat? Santificar deriva de santo, Kodesh, que significa consagrar, dedicar, separar, poner aparte para un uso sagrado. Veamos algunos ejemplos de apartar, de consagrar, santificar o de purificar, que también significa eso. Leamos lo que dice el libro de Éxodo 19:10 y luego el versículo 22. Entonces Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos
Y santifíquense también los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga estrago entre ellos. Así que el pueblo de Israel, así como los sacerdotes, fueron llamados a santificarse, a purificarse, a apartarse para Dios. Estaban al pie de la montaña e iban al monte a recibir las tablas de la ley de Dios. Y el Señor le ordenó a Moisés: dígale al pueblo que se santifique, es decir, que se purifique, que se consagre, que se aparte. Y en el Nuevo Testamento encontramos otro texto bíblico en Efesios 2:19. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos, miembros de la familia de Dios. Aquí habla del pueblo gentil, a quien ya Dios considera parte de su familia, parte de su pueblo. Ahora participan de las bendiciones por haber aceptado a Cristo como el Señor. Así que ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino que son conciudadanos juntamente con los santos, partícipes de la familia de Dios. Así que cuando Dios nos pide que santifiquemos el día Shabbat, lo que nos está pidiendo no es otra cosa, sino que apartemos y consagremos ese día para reconocerle y adorarle como nuestro supremo creador. Surge la otra pregunta: ¿qué día fue ese al cual Dios llamó Shabbat y santificó para que fuese dedicado a Él? Vayamos al texto, vayamos al mandamiento, y el mandamiento nos da la respuesta. Acuérdate del día Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el 7º día es Shabbat. Lo repito, pero el 7º día es Shabbat para Jehová tu Dios. Éxodo 20:10. El mandamiento es bien claro, mis amigos, pero el 7º día es Shabbat. No es el día 6º, ni es el primero, es el día 7º, el día del Shabbat. Y el mandamiento es aún más explícito cuando dice: pero el 7º día es Shabbat para Jehová tu Dios. Preguntémosle de nuevo al texto: ¿para quién debía ser dedicado o santificado ese día? Y el texto responde: pero 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el 7º día es Shabbat para Jehová tu Dios. O como dice la versión católica, en honor a Jehová tu Dios, todavía mucho más explícita. Es muy valiosa y oportuna esta especificación del mandamiento. ¿Por qué? Porque la gran mayoría del mundo cristiano consagra, entre comillas, o dedica el sábado no para Dios, no en su honor, sino para el trabajo y los negocios, para el placer o la diversión. Qué pena. Los hombres han hecho todo lo contrario de lo que justamente Dios nos pide en su 4º mandamiento. Se han olvidado en lugar de recordar. Se han gratificado a sí mismos en lugar de honrar y adorar a su Dios y Creador. Vaya, formulémosle otra pregunta al mandamiento: ¿cómo se ha de santificar el día 7º como Shabbat para Dios? Me alcanza la Biblia, por favor. Esa de arribita. El texto dice: 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el 7º día es Shabbat para Jehová tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hija,
ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 6 días trabajarás y harás todas tus labores, tus trabajos, pero el séptimo día es Shabbat para Jehová tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni el extranjero que habita dentro de tus puertas. El trabajo ciertamente es una bendición, como lo es también el descanso. Dios nos regaló 6 días para que nos ocupáramos de nuestros quehaceres, trabajos o negocios. Pero se ha reservado el día séptimo como Shabbat, como día exclusivo en honor a Él. Voy a leerles el capítulo, aquí sí me voy a salir del texto y voy a leer el capítulo 58 del libro de Isaías, versículos 13 y 14, donde da unas pautas adicionales cómo se ha de santificar el día Shabbat para dedicarlo en honor a Jehová nuestro Dios. Isaías 58, 13 y 14 dice: si detienes tu pie en el Shabbat para no hacer lo que te plazca en mi día santo, si llamas al Shabbat tu delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo honras, no yendo en tus propios caminos, ni buscando tus propios placeres, ni hablando de tus propios asuntos o trabajos, dice otra versión, entonces Jehová será tu delicia. Te haré subir sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque lo habló la boca del Señor Jehová. Y yo pregunto, ¿y por qué santificar el día Shabbat? ¿Por qué santificar el día séptimo como Shabbat? ¿No da igual o es pues lo mismo apartar cualquier otro día? Después de todo, lo más importante, alguno podría razonar, ¿no es acaso que se adore a Dios sin considerar o sin importar cualquier día? ¿Y por qué mejor no santificar el primer día, como lo hace la gran mayoría de la cristiandad, y no el séptimo día? Veamos por qué no. Veamos por qué no. El mandamiento dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y descansó el séptimo día. Por tanto, Jehová ha bendecido el día Shabbat y lo ha santificado. Mis amigos, mis hermanos, una vez más el mandamiento es aquí muy específico. Dios, en memorial de haber creado y ordenado la vida en nuestro planeta en un ciclo de 7 días, ordena luego al hombre a hacer lo mismo. ¿Y cómo le dice? 6 días trabajarás, pero el séptimo día es Shabbat para Jehová tu Dios. Así pues, el sábado fue erigido por Dios como un monumento recordativo de su maravilloso poder creador. Bien lo dijo el salmista en el Salmo 111, versículo 4, donde dice que Dios hizo memorables sus maravillas. Como un templo en el tiempo, cada día séptimo de la semana, cada sábado, le ofrece al sincero Hijo de Dios la oportunidad de acordarse, de encontrarse y de adorar a su Creador, al Dios eterno y al sustentador de la vida. La observancia del sábado, yo quiero hacer una buena acotación muy valedera, es el único de los 10 mandamientos que nos recuerda enfáticamente que Dios es el creador, dueño
y sustentador de todas las cosas. Puntualicemos. Dios no dejó al azar ni a conveniencia de cada cual la observancia de dicho mandamiento. No. Si así hubiese sido, entonces el mandamiento diría de otra forma, diría más o menos así: acuérdate de santificar cualquier día como día de reposo. Pero no, así no dice. Dice que solo el séptimo día y no ningún otro nos recuerda que Dios en 6 días creó los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas, y el séptimo día descansó. Veamos el sábado como un día favorecido por Dios. Hay todavía un plus adicional que tiene ese mandamiento. La última parte dice: por tanto, o por esa razón, Jehová ha bendecido el día Shabbat y lo ha santificado. Ya definimos lo que significó que Dios santificó el sábado, y entendimos que significó que Dios apartó, consagró y honró ese día con una bendición especial. Ahora, ¿cómo entender que Dios también bendijo el día Shabbat? Según la definición del DRAE, la palabra bendecir significa engrandecer, enaltecer, magnificar, honrar, favorecer algo o alguien con una gracia o favor especial. Así que contar con la bendición de Dios entraña una bienaventuranza. De ahí que los que apartan el sábado para dedicarlo a Dios son bendecidos, favorecidos o bienaventurados. Y fíjense que así también lo confirma el profeta Isaías en el capítulo 56, versículo 2, cuando declaró: cuán bienaventurados es el hombre que hace esto, que guarda el Shabbat para no profanarlo y que guarda su mano de hacer lo malo. Pero bueno, alguien insistirá: ¿no todos los días son santos y bendecidos por Dios? Y yo le respondería: sí, por supuesto que todos los días son bendecidos y santos por Dios. Pero este día tiene un favor especial, que desde el principio Dios lo bendijo y lo santificó. Hay algo que lo ha hecho distintivo a los otros 6 días, que lo ha hecho especial, y así Dios claramente lo expresó: ha bendecido y santificado el día Shabbat. Hermanos y amigos, el día séptimo fue apartado, fue distinguido y enaltecido con una bendición especial. Y vuelvo a preguntar: ¿por qué? Porque fue el día en que Dios descansó de toda su obra creativa. La decisión de Dios de bendecir y santificar el día séptimo como Shabbat no surgió en el Sinaí, como algunos cristianos opinan. No, surgió en el mismo principio, cuando Dios terminó de crear todas las cosas. Vayamos a Génesis, el capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y allí se repite exactamente, casi la misma palabra que se repiten en Éxodo 28 al 11, donde está el mandamiento. Leamos a Génesis. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y en el día séptimo Dios acabó su labor que había hecho. Y en el día séptimo descansó de toda su labor que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él descansó Dios de toda su obra que había creado de actuar. Así que no surgió en el Sinaí,
ni surgió para dárselo a un pueblo, al pueblo israelita. En el mismo Edén, cuando Dios creó todas las cosas, separó ese día y le dio una bendición especial, porque fue el día en que Él descansó de toda su obra creativa. Miren, hay algo interesante para acotar. 3 cosas hizo Dios en el mismo Edén antes que surgiera el pecado. La primera, la pueden leer en Génesis 1, 21 al 22. Allí dice que Dios bendijo a la naturaleza. Y 2, en Génesis 1, 27 al 28 dice que Dios bendijo a la primera pareja. Y 3, en Génesis 2, 1 al 3 que hemos leído, nos dice que Dios bendijo al día séptimo. El problema, o el profeta Isaías dice que el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga. Pero qué interesante que el texto sagrado también nos dice que el séptimo día Dios descansó. Descansó en el sentido de dejar de crear. Ese día el Creador, feliz y complacido, pudo ver y sentir que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Fue un día, el primer sábado, un día de regocijo, un día de inauguración, y de esa fiesta participó la primera pareja. No habían trabajado, pero se unieron con el Padre para disfrutar de una naturaleza perfecta y hermosa, sin pecado. Pues bien, hermanos, si Dios no se cansa, ni se fatiga, como dice el profeta, ¿en quién pensó pues cuando desde el mismo principio bendijo y santificó el día séptimo? Y ahí encontramos, ahí sí saltamos al Nuevo Testamento. Porque el mismo Jesús nos responde esa palabra. Si Él no se cansa ni se fatiga, como lo dice el profeta, ¿en quién pensó Dios cuando desde el mismo comienzo bendijo y santificó el día séptimo? Marcos capítulo 2, versos 27 y 28, el Señor Jesucristo declara lo siguiente. Y les dijo: el sábado fue instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Merece que yo lo repita de nuevo con pausa. Palabra de Jesús respondiéndole a los líderes judíos de su época. Y Jesús les dijo: el sábado fue instituido para el hombre. ¿Cuándo? Allá en el Edén. Fue instituido para el hombre, es decir, para beneficio, dice otra versión, para bendición del hombre. Y no el hombre para el sábado, es decir, y no el hombre para esclavizarse de las exigencias del sábado, que era lo que habían hecho los líderes judíos en los días de Jesucristo. En lugar de ser un día delicioso, un día de descanso, de placer y de relación y comunión con Dios, habían hecho del sábado un día de cargas. Abandonaban al enfermo, no podían caminar más de 1 kilómetro porque creían que estaban deshonrando a Dios. En fin, habían colocado cargas que habían hecho del sábado eso, una carga, un día de esclavitud. Por eso el Señor les dijo: no, el sábado fue instituido para beneficio del hombre. E incluso concluyó diciendo el Señor Jesucristo: por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Él es el dueño del sábado. Él es el ideólogo del sábado. Y lo hizo pensando en la criatura humana. Mis amigos y hermanos, fue pensando en la criatura, en la descendencia de Adán, que Dios instituyó el sábado como día de reposo. Fue así como las dos instituciones gemelas, el sábado y el matrimonio, llegaron a ser establecidas por Dios desde el mismo Edén, para el bien y felicidad de la familia humana. Habiendo entendido esta mañana que el sábado es el reposo claramente instituido
santificado y bendecido por Dios desde el principio de la creación, es nuestra mejor decisión dedicar ese día santo para tener comunión con Dios, nuestro Creador, para rendirle adoración a su Hijo Jesucristo, autor de nuestra salvación. Querido amigo, comienza desde este primer día de la semana, comienza desde hoy mismo a hacer los ajustes que tenga que hacer, hacer los preparativos necesarios para que este próximo sábado empieces a disfrutar de una dulce paz, compañerismo y amistad con tu Señor y Dios. Será una experiencia maravillosa e inolvidable que te enriquecerá y acercará más a tu Dios y Creador. Como les dije al principio, solo pretendí sentar las bases mediante un análisis línea por línea del mandamiento. Pero de aquí en adelante se puede construir y mostrar cómo los profetas, cómo los patriarcas o profetas, cómo los hombres del Antiguo Testamento, desde Abraham a Jacob, el pueblo israelita, los reyes, y en el Nuevo Testamento Jesucristo, los apóstoles y después los discípulos guardaron el Santo Sábado como día de reposo consagrado al Señor. Ya seguramente en otras lecciones más construiremos sobre estas bases que dejamos cimentadas. Ha sido mi deseo que este mensaje pueda haber dado claridad y ha dado bases para que podamos aceptar la bendición del descanso y a partir de hoy comenzamos a hacer los planes para guardarlo como Dios quiere que lo hagamos, para su gloria y para su honra, como un día delicioso. Aprovecho este momento para agradecerle al hermano Manuel Ayuso. Él tuvo la gran deferencia de venir a mi casa para poder transmitir desde su dispositivo, porque mi dispositivo tiene problemas con la cámara frontal y no podía transmitir. Así que al hermano Manuelito, mis créditos, mi gratitud por su apoyo y colaboración. Me sirvió también de cámara. Mis hermanos, vamos a concluir con una palabra de oración. Amado Dios, gracias. Gracias por la enseñanza de tu palabra, porque nos confirma que tú nos diste el cuarto mandamiento para que nos acordemos de ese día sagrado para santificarlo, para darte honra y gloria, porque tú eres nuestro Dios, nuestro creador y sustentador de la vida, porque todas las cosas fueron creadas por ti. Y nosotros, Señor, al observar este día, lo que hacemos es seguir tu ejemplo, porque tú en 6 días creaste cielo y tierra, el mar y todas las cosas, pero el 7º día lo apartaste, lo santificaste y le diste una bendición especial, porque fue el día en que tú descansaste de toda la obra creativa. Y ahora en memoria, Señor, de tus maravillas, nos regalas el sábado como en un templo del tiempo, como una señal conmemorativa de tu grandeza, de que tenemos un Dios creador maravilloso. Permite, Señor, que mis amigos puedan apelar a las Escrituras con corazón humilde y sincero, seguir profundizando este tema para que quede claridad, y a partir de hoy mismo mis amigos y hermanos puedan dedicar este día para darte gloria, para darte alabanza y honra. Gracias, Señor, por darnos la luz de tu evangelio, por habernos traído de las tinieblas a tu luz admirable. Bendice, Señor, a este grupo para que siga dando luz para bendición de la humanidad. Son más de 1.500 personas que hacen parte de este equipo, de este grupo unidos en la verdad revelada. Permite, Señor, que a todos ellos la luz del mensaje les sea claro y tomen posición a favor de la verdad. Que escudriñando las Escrituras puedan aceptar esta verdad presente, esta verdad maravillosa para este tiempo, Señor. Regálanos, Padre, un resto de día muy feliz y acompáñanos con tu gracia. Danos un día de bendición y de gozo y de alegrías. Te damos gracias por todo, Padre, en el amante nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí, ayúdenme. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Un resto de día muy feliz.